a grabar que ya entramos a la sesión de contenido. Ok, vamos a proyectar esto bien acá. Para empezar a hablar de inteligencia comercial. Ok, el concepto de inteligencia comercial de hecho es como la sombrilla de varios de estos otros conceptos que les mencioné. Tiene que ver con esas tres actividades, básicamente, ¿verdad? A veces nos enfocamos un poco más, y todo esto depende un poco del área de confort en la que cada experto o experta se siente más cómodo, valga la redundancia. A veces está un poco más centrado en la parte de analizar, ¿verdad? Ahí donde nos entretenemos normalmente más en nuestro charquito, ¿verdad? Ya sea que seamos estadísticos o inclusive aquí, los colegas psicólogos, en muchos casos en la parte cualitativa o sociólogos, ¿verdad? Entonces estamos muy entretenidos con la parte de analizar y a veces nos dejamos un poco de lado el tema de recolectar, ¿verdad? Que tiene su propio arte y ciencia también, ¿verdad? Y poder recolectar no se limita prácticamente en temas, ¿verdad? Como ustedes ven aquí, puede ser temas económicos, de tecnología, sociales, ambientales, políticos, va a ser prácticamente de cualquier rubro que afecte el negocio en la manera en que vende, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que define que sea del ámbito de inteligencia comercial? El hecho de que está afectando como esas, si ustedes quieren aquí, hablándolo un poco así desde el punto de vista financiero, aquí me corrige don Daniel, pero lo que afecta a la línea de arriba del estado de resultados, ¿verdad? El top line, que es cuánto vendemos y a qué precio vendemos, ¿verdad? Y el cuánto vendemos, por supuesto, depende en primera instancia de qué es y cómo estamos conceptualizando eso que vendemos. Entonces, todas estas aristas, ¿verdad? Todos esos temas económicos, tecnología, etcétera, todos en la medida en que afecten esa línea de ingresos, ¿verdad? En esa medida es interesante y es área de interés para la inteligencia comercial. Y luego, de una vez que lo recolectamos, que tiene como les decía, ¿verdad? Sus formas y consideraciones para que eso funcione bien, pasamos por el proceso de análisis que requiere ciertos skills, ¿verdad? Habilidades para poder hacer eso de forma efectiva, eficiente, ¿verdad? Y respondiendo a los objetivos iniciales. Luego nos pasamos a la parte de comunicar, ¿verdad? Y esta parte de comunicar es tradicionalmente, ¿verdad? Hay allá algunos años que ya ha ido cambiando eso, por eso me llamaba la atención lo que nos compartía Daniel ahora, ¿verdad? Lo que hace en McKinsey. Aquí, esta parte de comunicar no ha sido nunca el fuerte, ¿verdad? Tradicionalmente no era el fuerte de la gente que trabajaba en esta área. Entonces hacían cosas bastante elaboradas, ¿verdad? Complejas, abstractas, modelaciones que luego comunicarlas costaba un poco, ¿verdad? Nos costaba un poco. Entonces nos ha tocado mucho pasar por cosas muy interesantes y muy útiles como es storytelling, por ejemplo, ¿verdad? De cómo logramos ir de cosas complejas, abstractas, a aterrizarlas otra vez a situaciones muy concretas, tangibles y digeribles para el público que nos interesa comunicarle, ¿verdad? Y aquí todo eso en función de tomar dos decisiones de forma estratégica en esa parte del top line de la organización. Por supuesto, también tiene que ver con qué tan complejos son los temas al final, ¿verdad? Y aquí hay todo un reto que después les voy a comentar en la parte de minería de datos también, dependiendo de las técnicas que se utilicen, así podría llegar a ser más complejo aún el poder comunicarlas de forma efectiva. Pero involucra todo esto, ¿verdad? Alcances y técnicas, un poco de lo que es inteligencia comercial, siendo un poquito más detallado en esto, ¿verdad?
pueden entender o pueden interesarnos cuáles son los competidores, qué tipo de comportamientos de fusiones o compras podrían estar sucediendo en el mercado, ¿verdad? Qué tipo de integraciones se van dando entre diferentes compañías, dependiendo del sector donde estamos, qué tanto afecta, ¿verdad? O qué tan determinadas están esas ventas por tecnología, por el ambiente interno de las mismas organizaciones y de las empresas, ¿verdad? Cómo trabajan en lo que es el área comercial para lograr esas ventas, ¿verdad? Qué tipo de motivaciones y incentivos internos hay, eh, cómo son los productos, qué proveedores dan los insumos para elaborar esos productos, qué tantas capacidades tienen, qué tan sostenible es el desarrollo de ciertas líneas de producto que está teniendo la competencia o en general en el mercado los proveedores de ese producto que donde yo quiero participar, cómo juegan socios y colaboradores en ese sentido también. Lo que les comentaba, la parte más macro, ¿verdad? Economía, ambiente social y político, legislación, qué expectativas hay de stakeholders para que esos productos tengan más o mayor o menor éxito. Y por supuesto, definitivamente el enfoque también en cliente consumidor, que por cierto ahí también vamos a hablar en la parte de investigación de mercados, en la distinción entre el cliente, que es un cliente, un shopper y que es un consumidor. Y algunas de las técnicas, ¿verdad? Que se utilizan bastante, el perfil ejecutivo, ¿verdad? O sea, quiénes son los tomadores de decisiones en las diferentes organizaciones, qué background tienen, investigación secundaria de alto impacto también, o sea, recurriendo a datos que ya se han elaborado y que podrían ser críticos para entender cómo se comportan las empresas o los mercados, calificación de clientes para entender qué tan concentrados están, ¿verdad? O qué tan dispersos están los clientes en determinado mercado. Y también que vemos en conversaciones de alianzas, a veces en foros, en congresos, podemos entender dónde aparentemente hay comportamientos de la competencia que podría hacer que se unan con otras compañías para obtener un poco más de fuerza en su distribución, por ejemplo, o en la especialización en cierta elaboración de productos. Entonces, esos son, sí, algunos de los alcances y técnicas que van a ser relevantes aquí en la inteligencia comercial, de las fuentes, ¿verdad? De dónde obtenemos información. Y esto no es que las primarias necesariamente son externas y las secundarias son internas. Podrían ser de un cruce de ambos tipos, además de tipo matricial, este esquema. Pero básicamente las primarias es en redes de inteligencia humana donde se usa estos networks para poder ir generando los insights, generando por sus propios medios información, ¿verdad? Por eso se llaman primarias, u observación, donde nosotros contratamos un tercero, donde nosotros mismos realizamos observación de comportamiento del consumidor o del cliente, ¿verdad? Sí, de cómo toma las decisiones, de qué preferencias tiene, etcétera. Participación en congresos también, esa es otra forma, una fuente primaria con la que obtenemos información, directamente viendo, ¿verdad? A qué temas, por ejemplo, le dan más peso, que otros temas ya parece que no están en el tren principal, ¿verdad? Cuáles son las formas en que están abordando ciertos problemas, ciertos retos. Entonces ahí también podemos muchas veces hacer un nivel de benchmarking interesante para aplicarlo a nuestro propio negocio, ¿verdad? Entonces son, de nuevo, primarias porque nosotros estamos generando, directamente nuestra organización está generando ese conocimiento, ¿verdad? No lo estamos obteniendo de una fuente que ya lo generó por sus propios medios, ¿verdad? Sino que lo estamos haciendo nosotros. Como ese caso, por ejemplo, de base de datos en línea, ¿verdad? Donde recurrimos a bases de datos que ya están hechas, son accesibles o que de manera gratuita, pública o
que hay que pagar algún fee razonable y que está dentro del caso de negocio, es pagable, ¿verdad? Hace sentido todavía. Entonces ahí podríamos obtener de forma estructurada información también que nos dice sobre algo sobre los tamaños de mercado, sobre las tendencias de crecimiento, por ejemplo, sobre qué tantos consumidores hay o qué tanta penetración de producto tienen, ese tipo de cosas, fuentes de internet en general, revistas y documentos internos también en algunos casos, ¿verdad? Cuando compañías publican, por ejemplo, o cotizan en bolsa, publican sus estados ¿verdad? De resultados y también reportan un poco a los accionistas sus retos y sus logros. Entonces ahí también nos damos cuenta cómo se están comportando los diferentes mercados y las expectativas de crecimiento que hay alrededor de esos mercados. Entonces, esos son como los tipos de fuentes de inteligencia comercial que podrían ser interesantes para nosotros. ¿Qué características quisiéramos que tengan esas fuentes en general? Bueno, quisiera, por supuesto, que sean exactas, ¿verdad? Que cumplan con un grado de exactitud razonable para valorar nuestro negocio. No nos sirve que no cuente con esa característica porque no vamos a poder dimensionar bien. La objetividad, por supuesto también, que no haya un interés explícito en subvalorar o sobrevalorar algunas oportunidades o de sesgar, ¿verdad? Las tendencias que se están viendo en ciertos mercados o productos. En la usabilidad como tal, o sea, el número los datos que estamos viendo ahí son realmente aplicables a mi producto o al servicio que yo quiero colocar, o realmente no hace mucho sentido suponer que lo que estoy viendo en esos datos sea directamente trasladable a lo que yo estoy intentando colocar. Relevancia también, ¿verdad? En el sentido de que ese indicador que voy a utilizar realmente es importante para valorar esa oportunidad, ¿verdad? O entender si hay algún tipo de restricción o si es realmente algo secundario, ¿verdad? Para ese estudio. En disponibilidad, ahí lo que nos interesa es que una vez que determinamos que esas otras características se están dando, se están cumpliendo, que yo realmente pueda contar con que eso no es algo que se hizo una vez, ¿verdad? Un one shot, sino que es algo que va a tener cierta periodicidad, cierto nivel de actualización en el tiempo, para que yo constantemente pueda ir revisando cómo viene evolucionando también, ¿verdad? O cuando yo quiera tomar la decisión, en todo caso, también esté disponible. Y oportunidad es algo que en en el mundo de investigación de mercados particularmente es un gran tema y en la que ha habido un nivel de tensión también bastante interesante entre los enfoques de minería de datos y explotación de información en redes sociales, por ejemplo, versus el hecho de hacer encuestas tradicionales, ¿verdad? Porque las encuestas tradicionales han tenido cada vez más el problema de oportunidad de información, de cuándo la tengo para mi uso, para tomar las decisiones, ¿verdad? En contraste con otras técnicas que son bastante más eficientes, ¿verdad? Más rápidas para proporcionar los datos. Pero esas son un poco las discusiones que deberíamos tener alrededor para evaluar las fuentes de información que podríamos tener a disposición. Esta filmina va a ser algo que nos va a acompañar probablemente durante el curso, porque luego vamos a subdividir, ¿no?, las técnicas y las herramientas. Una vez que hayamos definido lo que les decía a ustedes antes, es de macro a micro, ¿verdad? Los contenidos de nuestro proyecto final. Vamos a hablar de las herramientas y de las técnicas, y esas están divididas esencialmente entre
lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿verdad? Y aquí no se trata de que algunos son en números y los otros son en palabras, sino cuál es el paradigma que hay detrás de cada uno. Y aquí para dejar de hablar un poco, para empezar a dejar de hablar un poco, más bien les pregunto, ¿alguien ha tenido experiencia con investigación de alguno de estos dos enfoques que nos pueda compartir un poco cómo la vivieron, qué experiencia tienen? Puede ser cualquiera de las dos. Bueno, particularmente yo en la universidad he tenido más que todo exposición a proyectos cualitativos, digamos, que son como de enfoque de interpretación de textos legales, etcétera. Entonces son como más en esa área. De interpretación de textos legales, decir, Daniel. Textos legales como los acuerdos comerciales, por ejemplo, las reglas de origen, clasificaciones arancelarias, temas de contratos, digamos, pero como especificaciones, no necesariamente como la influencia de ciertos datos en un contexto, como dice la cuantitativa. Ok, perfecto. Ya casi te doy la palabra, David. Nada más aquí para contestarle a Daniel. Sí, totalmente es un enfoque, como te decías, son valoraciones cualitativas, ¿verdad? De cómo interpretamos las posibilidades que nos da un marco legal para exportar. Aquí, cuando hablamos de investigación, porque estos son investigaciones de probablemente comportamiento ya sea de un mercado, de consumidores, ¿verdad? De personas, acá siempre estamos pensando en seres humanos, al final acá, sí debería estar como circunscrito a eso, ¿verdad? Es que yo quiero entender el comportamiento del cliente, del consumidor, ante diferentes opciones, alternativas que le estoy ofreciendo, ¿verdad? O por qué prefiere, ahora hay tendencias a, por ejemplo, preferir productos, por decir algo, por qué ahora la gente anda buscando los yogurts con valor agregado, yogur griego, este tipo de productos. Entonces, cuando hablamos de cualitativo, cuantitativo es un poco entendiendo, haciendo investigación para entender esos comportamientos. Pero es bajo ese enfoque en este curso, aunque tenés toda la razón totalmente que eso que estaban haciendo ustedes es estudio cualitativo, pero desde el punto de vista, digamos, de interpretación legal, ¿verdad? Que no es el comportamiento de un consumidor, sino la intención de legisladores en un mercado, ¿verdad? Perfecto, David, si eso es tan amable. Gracias. En cooperación internacional utilizamos mucho marco lógico, ¿verdad? Para desarrollar el marco lógico viene el árbol de problemas, el árbol de objetivos, pues todo un cuadro de monitoreo y evaluación. Todo eso se basa cuando es un proyecto serio o hay muchos fondos de por medio y hay que rendir cuentas a un donante en indicadores y en matrices, ¿verdad? En una investigación que identifica el problema. Entonces, la mayoría de los proyectos que he trabajado, si bien tiene datos, ¿verdad? Tiene datos, siempre son cualitativas. Recuerdo un proyecto en el que trabajé en San Vicente y las Granadinas, donde el problema eran los jóvenes luego que terminaban secundaria. Por lo general todos terminaban secundaria, no había exclusión estudiantil, pero cuando terminaban la secundaria, los índices de desempleo eran muy altos porque no habían opciones de empleo. Empresas privadas muy pocas y limitadas, ¿verdad? Y casi que lo único que era el gobierno. Entonces la gente que moría dejaba una plaza y entraba alguien. Entonces la mantenía un mercado paralelo de marihuana. Entonces en todas las montañas de San Vicente y las Granadillas están cultivadas full de marihuana, ¿verdad? Expertos en aspectos técnicos del cultivo y una logística increíble porque además es lanchas rápidas entran en la noche, sale el producto y sigue, ¿verdad? La línea. Entonces, nuestro proyecto, la propuesta de valor o la hipótesis que generaba es cómo podemos nosotros darle una propuesta de valor a todos estos jóvenes para que dejen de estar en la montaña cultivando marihuana y con ese conocimiento poder generar una actividad más potable, ¿verdad? Entonces, en un momento, pues, desarrollamos todo el proyecto, buenos resultados, ¿verdad? Pero a lo que quería llegar no era todo el proyecto, sino que en cooperación internacional se utiliza muchísimo más la cualitativa, ¿verdad? Que la cuantitativa. Se utilizan datos, miden algunos KPIs y luego si vienen
pues evaluaciones de impacto, donde hay gestión, pero también resultados y luego pues el impacto con un grupo de control. Perfecto. Excelente, gracias por el ejemplo aquí, David. Voy a aprovecharme un poco lo que estás comentando para sensibilizarlos, más que formalizar la idea aquí un poco, tal vez. Efectivamente, lo que está comentando David es totalmente el enfoque cualitativo. Efectivamente, tratando de entender en ese caso a esos jóvenes, como decía David ahora, ¿qué hace un investigador cualitativo típicamente? Y aquí igual David me complementa, me contradice. Lo que hace típicamente es plantearse un problema ante el cual todavía no hay grandes hipótesis, ¿verdad? Es bastante exploratorio. Lo que definimos es un área bastante, un tema relativamente grande, ¿verdad? Tenemos algunas preguntas de investigación, quizá inclusive puede ser hipótesis, aunque es más importante las preguntas que tenemos. Y lo que estamos haciendo es adentrarnos, probablemente ustedes ahí tuvieron las conversaciones, ¿verdad? Directamente con esos jóvenes, de forma no muy estructurada, o sea, había temas, puntos importantes para aclarar, pero la evolución de esas conversaciones es bastante libre y se van formulando, es importante, ¿verdad? Un movimiento dinámico entre los hechos que me voy encontrando, la interpretación y volver a plantear mi hipótesis, ¿verdad? Es un poco circular en ese sentido, ¿verdad? No es lineal, no es que desde el inicio definí una hipótesis y me voy, ¿verdad? Así amarrado a esa hipótesis hasta el final y digo, ¿es cierta o no es cierta, ¿verdad? Sino que hay bastante libertad de parte del investigador para ir evolucionando e ir formalizando ideas, ¿verdad? Y conclusiones del estudio. Lo que buscamos es mucho entender el porqué, entender el fenómeno de fondo, ¿verdad? Más que cuantificarlo. Y ese ejemplo que vos estabas dando ahora, David, es súper provechoso porque me imagino, ¿verdad? Que ese era, si no muy poco, prácticamente nada estudiado, me imagino, ¿verdad? Cómo se comportan esos jóvenes y qué alternativas hay para que ellos puedan ser productivos de una forma, esa palabra que usaste muy bonita, potable, ¿verdad? Ese es desde el punto de vista cualitativo. ¿Qué hace el investigador cuantitativo? ¿Cómo nos forman en esa área? Y de hecho, para los que, si no te entendí bien ahí, David, vos también estuviste en la UCR, hay esos dos mundos, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Por ejemplo, en ciencias económicas, que estamos los estadísticos, mucho más formados, como dicen tan bonito, de forma cuadrada, ¿verdad? ¿Cómo abordamos los estadísticos, por ejemplo, los problemas en la parte cuantitativa? Planteamos una idea bastante concreta, preguntas también muy estrictas y delimitadas, ¿verdad? No son como puntos de interés, sino que son preguntas muy formales planteadas. De hecho, hay hasta metodologías de cómo plantear las preguntas de investigación. De esas preguntas se derivan hipótesis, o sea, un poco de ese ejercicio de answer first, ¿verdad? Que contesta esas preguntas de antemano. Las hipótesis me llevan a variables. Tengo un plan, una estrategia para probar esas hipótesis desde un punto de vista, desde los tamaños de muestra hasta las formas de cómo calculo ciertos indicadores para contrastar esas hipótesis. Y luego ejecuto ese plan midiendo las variables en un contexto, analizo las mediciones y digo si la hipótesis se sostiene o no se sostiene. Pero como ustedes ven aquí, va en una evolución totalmente lineal en contestar lo que al inicio planteé en esa investigación. No hay chance de que en algún momento durante la investigación yo diga, ay no, mira, creo que esa hipótesis no es válida, voy a ir a redefinir todo el marco teórico y las hipótesis que definí al inicio para volver a arrancar. Sino que simplemente es válido, es totalmente válido decir que la hipótesis no era cierta y hasta ahí llegó, ¿verdad? Entonces, ahora, cuando hago ese contraste un poco entre lo cualitativo y lo cuantitativo, la intención no es para nada decir que uno nos puede servir más que otro, ¿verdad? O que uno es útil y otro no tanto, sino que estos dos paradigmas son totalmente complementarios.
De hecho, suele haber una relación un poco secuencial, cronológica entre los dos. Por ejemplo, en el caso que nos decía David ahora, suele pasar, ¿verdad? Que de hecho te iba a preguntar si eso pasó por ahí, que ustedes hacen todo ese estudio cualitativo para entender cómo lo perciben, ¿verdad? O cuáles son las expectativas que tienen esos jóvenes, qué paradigmas tienen, qué posibilidades ven aparte de lo que hacen hoy. Y luego, también me imagino que se fueron, según te entendía, al mundo laboral, un poco a entender qué tan empleables podrían ser. Y luego tratamos, una vez que definimos o que exploramos y tenemos mucho más noción de cómo se comporta ese fenómeno, ya podríamos ir, por ejemplo, con una encuesta o podríamos ir con un enfoque cuantitativo a ponerle números a esas ideas ya mucho más concretas que nos dio el estudio cualitativo. ¿Ok? En la parte de pros, ventajas y desventajas que tiene la inteligencia comercial, yo diría que en fortalezas, ¿verdad? Sirve tanto para corto y largo plazo, puede ser para temas tácticos, ¿verdad? Tanto como para estratégicos. Nos puede dar información para decisiones tecnológicas. De hecho, Andrea nos dijo por inicio un poco de su mundo, ¿verdad? La parte de marketing digital. La misma información de inteligencia comercial nos puede dar luces de dónde, en qué partes del proceso hace mucho más sentido, por ejemplo, en el marketing funnel, reforzar los aspectos tecnológicos para sacar mejor información, tomar mejores decisiones, detectar oportunidades y amenazas de mercado, identificar estrategias ganadoras. Eso, por supuesto, es lo que podemos sacar de provecho de la inteligencia comercial. ¿Qué debilidades o qué retos hay? Bueno, por un lado, el tiempo de implementación. De hecho, ahorita nosotros estamos trabajando con una empresa relativamente grande tratando de, en una relación de largo plazo, de implementar las técnicas y el framework de Revenue Growth Management. Y ya llevamos, pensábamos que un año íbamos a hacer algo que ya llevamos año y medio, casi 2 años tratando de lograr. Entonces, no son cosas que se implementan rápido. Para hacerlo relativamente maduro pasan entre 3 y 5 años. No hay una guía validada tampoco para organizar inteligencia comercial. Es curioso, ¿verdad? Inclusive para organizar este curso, así como los textos realmente de inteligencia comercial, por ejemplo, no existe. No es un área tan formal estudiada a nivel académico, por ejemplo, ¿verdad? Las buenas prácticas. Y también hay cierto nivel de tensión, siempre, ¿verdad? Un cierto nivel de tensión con el tema ético, ¿verdad? No son pocas organizaciones que andan ahí literalmente en el borde, ¿verdad? En el borde de lo que es permitido o lo que es ético, más que permitido o legal, para obtener información de la competencia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, siempre hay que mantener los estándares mínimos de buenas prácticas para no caer pues temas que podrían ser inclusive perjudiciales para la misma organización donde estamos. Un ejemplito nada más, un ejemplito de evidencia de dónde podría ser beneficioso esto, ¿verdad? Esta compañía de NutraSweet que hace bastante tiempo tenía la patente de aspartame, del endulzante. Ellos eran los únicos productores y comercializadores de este endulzante, pero se iba a terminar la patente. Entonces, de una vez, antes de que se terminara, hicieron todo el estudio de competidores en cuanto a precios, qué nivel de precios podrían manejar, qué relaciones tienen con los clientes que ellos también tenían, ¿verdad? Con otros tipos de productos, qué planes de mercado, qué campañas publicitarias, o sea, hicieron toda la preparación en cuanto a cómo podrían estar jugando en el mercado y lograron una reducción de costos ¿verdad? Fin de la patente y una mejora en el servicio para garantizarse un 80% de market share después de que se terminó la patente, ¿verdad? Y eso le generó un beneficio versus un resultado sin hacer esta estrategia de inteligencia comercial de $50 millones anuales.
¿Dónde aplicamos esto? Prácticamente, ¿verdad? Pues desde temas de farmacéutica, en el mundo digital, igual el consumo masivo sumamente utilizado en todos esos sectores, lo que nos dice aquí la literatura es que tenemos un incremento vía inteligencia comercial de un 37% en la calidad de producto y por ende también un 68% en los resultados de negocio en lo que tiene que ver, como les decía, en el tema del top line, ¿verdad? No, evidentemente no un crecimiento de la utilidad necesariamente, pero sí en lo que tiene injerencia directa en la parte del mercado comercial, que es en esa línea de ingresos de la compañía o de la organización. Los pasos que nos involucra la inteligencia comercial van desde el planeamiento de dirección, ¿verdad? Y ahí lo que recibimos a la hora de hacer inteligencia son los requerimientos. Esa parte es crítica, ¿verdad? Porque hay muchas veces los requerimientos que se plantean no son necesariamente los más claros, ¿verdad? O los más discutidos, ¿verdad? Entonces ahí solemos acelerarnos un poco y no es tan buena idea acelerarnos, sino que dejar un buen espacio para esa parte del planteamiento de la necesidad. La recolección de datos brutos, como hablamos ahora hace un ratito, la evaluación y análisis, primero como para entender, empezar a adentrarnos en la información para descubrir patrones y relaciones. Y una vez que tengo esos insights generados a partir del análisis, la comunicación a través de reportes, dashboards, reuniones para comunicar esto, ¿verdad? Con diferentes técnicas. Y finalmente retroalimentar a partir de la evaluación de las decisiones, que también podría pasar por técnicas y herramientas cuantitativas o cualitativas para dar feedback al plan y la dirección otra vez, de qué temas se podrían ajustar y volver a investigar, ¿verdad? Entonces esto es un ciclo continuo, es un proceso de negocio, ¿verdad? La inteligencia comercial como tal. ¿Cómo se distingue la inteligencia competitiva? Profe, Bueno, ¿puedo sí, interrumpirlo? sí, claro, por favor. En la filmina anterior, cuando usted habla de los requerimientos en la parte de planeación, Sí. para entenderlo bien, eso quiere decir que un gerente, un director, piensa, define, identifica que necesita pues hacer una investigación de este tipo para generar una estrategia, ¿verdad? Sí. Ahora hacerlo con su equipo o outsource, la definición de qué es lo que necesitan no está muy clara. Eso es básicamente lo de los requerimientos no claros. Exacto, exacto. Sí, o sea, lo que suele pasar es que, lo que es bastante común, David, es que la dirección plantea requerimientos de información. Yo quisiera, o sea, cuando te dicen, por ejemplo, yo quisiera que investiguemos estas variables, ¿verdad? O sea, yo quisiera saber eh, preguntas específicas en el cuestionario sobre, por ejemplo, una encuesta de qué quiero saber de mis consumidores. Te está hablando más de variables y no de problemas de negocio. O sea, realmente qué decisiones querés tomar, ¿verdad? Porque lo que debe hacer, la primera habilidad que debe tener la gente que hace inteligencia comercial es entender tu problema de negocio. Y eso va inclusive, posiblemente lo han vivido algunos de ustedes, que hay proveedores que andan vendiendo, por ejemplo, software, ¿verdad? Andan vendiendo herramientas, ¿verdad? O se sienta en una sesión de estas y dice, bueno, ¿cómo te imaginas el cuestionario? Y sacan de una vez un poco ahí la lluvia de ideas para hacer un cuestionario. En realidad, lo que debe hacer uno desde la cancha de la inteligencia comercial es simplemente entender tus problemas de negocio y entender si esos problemas de negocio tienen que ver con el top line, ¿verdad? Porque vos podrías decir, es que yo tengo un problema aquí de que no estoy logrando generar escala y eficiencia para producir estas cosas. Sí, pero entonces esto no es un tema que te va a resolver tu consumidor o algo que podemos hacer desde el punto de vista de inteligencia comercial. Y sí podría ser si vos decís, no, es que lo que estoy pensando es si hay chance para tener un poco más margen, para apreciarlo mejor. Ah, ok, bueno, entonces podríamos pensar en un estudio de elasticidades, por ejemplo, ¿verdad? Pero entonces es como ese tipo el diálogo que buscamos tener con la dirección estratégica para enmarcar bien los problemas de negocio. Y ahí inclusive como hacer como esa traducción, ok, dado lo que me dijiste,
lo que yo voy a investigar es esto. Estas son las preguntas de investigación de mercados, ¿verdad? Para poder contestarte a esas preguntas, ¿verdad? Y que para eso necesito un software, tal vez, o tal vez no, o tal vez necesito correr X o Y modelos de minería de datos para hacer estudios de elasticidad. Puede ser o puede ser que no sea necesario, pero yo no ando vendiendo modelos de elasticidad, lo que ando es entendiendo tus requerimientos de negocio. Buenísimo. Claro. Perfecto. Ok, bueno, en la parte de inteligencia competitiva aquí, digamos, paso un poco por los otros conceptos para distinguirlos claramente también de este concepto bastante más amplio que es inteligencia comercial. La inteligencia competitiva, en realidad es raro ver que hay, por ejemplo, un área o un departamento de inteligencia competitiva, ¿verdad? A menos que sea una empresa que va muy dictada por lo que está haciendo la competencia. Aquí el foco es totalmente externo, ¿verdad? O sea, lo que nos interesa es qué está haciendo la acera al frente, ¿verdad? Es de alerta temprana, la intención es mucho poder dar semáforos de qué tan probable es que sucedan ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, que pasen de un esquema de distribución a venta directa, qué tan probable es, según lo que hemos estado escuchando en alianzas con otras empresas, que cambien su tecnología a este otro tipo y eso implica más capacidades en X y temas. Ese tipo de alertas son las que nos interesa mucho tener entre antes mejor, ¿verdad? Porque así obviamente nos da un poquito de grados de libertad en la propia organización para entender cómo podríamos adaptarnos a eso de antemano. Ahí intervienen capacidades, vulnerabilidad, intenciones que tienen, no solo sobre dónde están parados hoy los competidores, sino cuál es la evolución que podrían tener. Ahí también, por ejemplo, entran lo de esto que les decía, el perfil ejecutivo. Mira, acaba de entrar tal o cual persona, ¿verdad? En el equipo directivo y viene de tal otra industria tomando estas decisiones, ¿verdad? Entonces ya preparémonos para este comportamiento probablemente ahora en nuestro competidor directo. Ese es el tipo de intención que tiene inteligencia competitiva y probablemente ustedes ya intuyen que es una área de la inteligencia comercial, ¿verdad? Es uno de los focos de la inteligencia comercial. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, los juegos de guerra, ¿verdad? Eso es algo que cuando uno lo menciona a veces, ¿verdad? No es muy frecuente, pero cuando lo mencionamos suena un poco como realmente vamos a ir a gastar nuestro tiempo haciendo jueguitos, ¿verdad? Pero por ejemplo, hace poco hicimos con una empresa también aquí relativamente grande, regional, hicimos un ejercicio de esto, recogimos información de todos los competidores en el mayor detalle posible y lo que hicimos fue asignar equipos, ¿verdad? Es que es algo que curiosamente no se hace tanto, ¿verdad? Que dentro del equipo de la empresa X, ¿verdad? Normalmente solo pensamos desde el charco de la empresa X. No estamos poniéndonos en los zapatos de ahora sí, vamos a dividir el equipo y ahora, hoy, vos vas a sacar el máximo posible de la estrategia de la empresa Y. Te vas a ponerte la camiseta, hasta así. Dimos la camiseta, bueno, todo el papel, todo el teatro, ¿verdad? Y se hicieron rondas, ¿verdad? Ronda de decisión 1. ¿Qué hace X? ¿Qué hace Y? ¿Qué hace Z? Ok, dado esto, ¿cómo se reconfigura? Ronda 2 y así. Entonces, ¿qué nos sirve esos juegos de guerra? Nos sirve para entender qué es más probable que haga nuestra competencia. Además, aquí, sobre todo cuando estamos hablando de Costa Rica y Centroamérica, para aquellos de ustedes que viven en el mundo corporativo lo sabrán bien, está bastante compartido, ¿verdad? Uno se topa la misma gente alrededor de los años, ¿verdad? En diferentes lugares. Entonces, hace mucho sentido tener ese tipo de preparación con esta técnica de forma estratégica, ¿verdad? Entonces, de hecho, curiosamente, le sirvió bastante para ir sacándole provecho a el primer semestre de 2021 bajo pandemia ahora a estos amigos de esa empresa. Sin aplicar nada cuantitativo. No estimamos nada, simplemente simulamos escenarios. Bueno, minería de datos, como les comentaba, definitivamente es como de las más estructuradas.
También los congresos, los trade shows, ¿verdad? El perfil ejecutivo y el rastreo de patentes, como para ir entendiendo dónde se le va, esté acabando la gasolina probablemente a uno que otro competidor. Esto es de referencia también de uno de los revistas aquí de inteligencia competitiva, cuáles son las que más se utiliza, y aquí queda claro también, ¿verdad? Y esto es obviamente Estados Unidos. El wargaming es de los menos utilizados, ¿verdad? De los que son más intuitivos es el perfil competitivo, un poco la ingeniería inversa también, ¿verdad? Cómo hacen para sostener tal nivel de precio, ¿verdad? El análisis financiero para atrás, ¿verdad? ¿Es viable, no es viable? Podemos asumir que están haciendo un poquito de dumping. Bueno, obviamente el clásico, el FODA. Ahí ven un poco ustedes, ¿verdad? Qué tan utilizadas, perdón, son las diferentes técnicas. Y vemos que las que podrían ser un poco más complejas y de mayor valor están todavía en un nivel de utilización relativamente bajo. Luego, el otro concepto acá, que es el de BI, Business Intelligence, inteligencia de negocios, que curiosamente también he visto que muchos departamentos que se refieren a inteligencia comercial hablan de inteligencia de negocios. Eso en realidad es más un término, un concepto que está muy asociado a la parte de TI, ¿verdad? Tecnología, porque lo que hacemos es combinar tecnología con aplicaciones, con las apps propiamente, las prácticas, para recoger datos, para integrar, analizar y presentar información, pero aquí es de una forma, o sea, aquí lo que buscamos es, mucho esto de los dashboards y esto está en este mundo, ¿verdad? Lo que buscamos es automatizar análisis, ¿verdad? Eso tiene valor, por supuesto, pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con, por ejemplo, hacer de ahí empezar a sacar conclusiones de causalidad cuando yo veo un indicador correlacionado con otro indicador, y en el ETL, como es un bonito, ¿verdad? Está bien estructurada la información para que fluya y yo vea ese tipo de correlaciones, de no empezar a inferir que ahora puedo hablar de causalidad, por ejemplo, ¿verdad? Correlación, perdón, correlación no implica causalidad, y el dashboard nunca me va a dar ese tipo de insight profundo, ¿verdad? Ni tampoco las proyecciones automáticas que se hacen se deben tomar y consumir así felizmente, sino que hay que tener cuidados con temas de comportamientos de valores extremos, de tendencias y independencia de errores en el tiempo. O sea, por más que, de nuevo, aquí los compañeros y amigos de TI a veces busquen vender como que todo esto fluye de forma automática en cualquier alcance, hay que consumirlo con cuidado, ¿verdad? Pero igual es un área crítica también de la inteligencia comercial, la inteligencia de negocio, ¿verdad? El BI. Bueno, algunas de las herramientas, reportes, tablas dinámicas interactivas, la visualización, todo lo que ustedes probablemente han escuchado de las aplicaciones más comunes ahora, como Power BI, Tableau. Todo eso cae aquí un poco en estos DSS, ¿verdad? Decision Support Systems. Bueno, aquí importante también, por último, también hablar de investigación de mercados, que es otra forma en que le han llamado a toda esta inteligencia comercial. Y lo que nos interesa aquí es trabajar con el consumidor y el comprador, ¿verdad? Entender el comportamiento del consumidor y comprador para determinar oportunidades y problemas. Y aquí nada más rápidamente también, todos estamos claros de qué es la diferencia entre consumidor y comprador. ¿Alguien ha escuchado o ha tenido experiencia en ese sentido? ¿Qué les suena que puede ser la diferencia entre un consumidor y un comprador? Cuando ustedes van al súper, bueno, pregunto más bien aquí tal vez, vamos a ver, don Daniel Fonseca, cuando vos vas a hacer compras en el supermercado, bueno, no sé si las haces vos, ¿compras todo para vos o cómo es la dinámica normalmente? Sí, compramos para la casa, nada más. Y todo lo que compras lo consumís vos. Correcto.
Sí, no hay nada que compras para alguien que no sea Daniel. Bueno, digamos, compro para la casa, para mi esposo y para mí, y lo consumimos uno de nosotros dos. Ok. ¿Y como qué producto, por ejemplo, compras que solo se come, que tu esposa te dijo, me compras tal cosa? Y vos decís, sí, suerte con eso, yo no. Avena, por ejemplo. Muy bien. Bueno, por ejemplo, en ese caso vos serías un comprador de avena, ¿verdad? Ah, No sos el consumidor de la avena. El clásico ejemplo sería como en el caso de los niños, ¿verdad? Si hacemos esa distinción entre consumidor y comprador, ¿cómo creerían ustedes que se hace el mercadeo de néctares, por ejemplo? Dirigido a los que somos papás, porque los que los pagamos somos nosotros, no el chamaquillo o la chamaquilla, y se los damos. Sí, David, así, ese es el, De las mascotas. o la mascota, sí, exacto, también. Pero eso que dice David, bueno, dichoso David, ¿verdad? Yo creo que yo soy el que tomo la decisión, pero dependiendo de la cara que me hace el chiquillo ahí en el carrito de supermercado, puede ser que... Ah, pero es que yo tengo una regla, yo no la llevo jamás al súper. Ah, muy bien, sí, Yo no la esa es expongo la falla mía, esa es la falla mía, gracias David. yo por el no tip. la expongo jamás a ese mundo todavía. No Muy puede Pero bien, es ahí controlarme. donde el niño se vuelve bueno, no el comprador, pero interfiere en la decisión de la compra. así es, Andrea, exactamente. Bueno, de hecho, probablemente vos nos podrías dar una charla de cómo se maneja eso, ¿verdad? En el fondo, la idea cómo logro convencer a gente, consumidores, antes de que el comprador tome una decisión. Pero ese es el tipo de, justamente el tipo de dinámica que nos interesa entender desde el punto de vista de investigación de mercados, ¿verdad? Cómo toman decisiones ambas partes, ¿verdad? Como vos decís exactamente, Andrea, aquí es una combinación, excepto que uno sea tan hábil como David, ¿verdad? Este, tener esa claridad, pero aún así te podría pasar, David, que no, sabes que no sé qué más hay ahí en el súper, pero esa cosa que me está trayendo, muchas gracias. Y entonces ahí podemos darnos cuenta de oportunidades y problemas. ¿Qué es la diferencia? Y esto es semántica, si ustedes quieren, pero sí se maneja así, digamos, un poco en el gremio. Una oportunidad es algo que yo no veía venir y no está afectando mis resultados de negocio. Es algo que apareció como algo que yo podría usar para expandir mis posibilidades. Una exportación a un país que yo no había previsto, que no estaba en mi plan de negocios inicial, entonces todo bien, ¿verdad? Un problema es que la competencia me bajó precios o la competencia lanzó una nueva línea de productos que me está restando ventas a los míos. ¿Y por qué se distingue entre eso? Porque el nivel de urgencia que tiene la organización para resolverlo es totalmente otro. El nivel de dolor de cabeza que tienen los directivos y las directivas es otra cosa. Entonces, solemos distinguir entre esas cosas en investigación de mercados. Voy a ir aquí un poco más rápido. De hecho, ya hablamos un poquito de esto, ¿verdad? De los ámbitos, ¿verdad? En el contexto internacional de lo que nos interesa investigar. Para no cansarlos aquí y más bien enfocarme un poco en este último esquema, que es la visión estratégica de la inteligencia comercial, ¿verdad? Lo que les decía ahora, un poco de esta idea de la sombrilla, ¿verdad? La inteligencia comercial está integrando, si queremos, ¿verdad? Está integrando la inteligencia competitiva y la investigación de mercados, la competitiva más enfocada en los competidores, la investigación de mercados más en esos comportamientos de los compradores, consumidores y el entorno, para finalmente poder alimentar la estrategia de mercado. Puede ser de forma global para un gran business plan, nos tocaba anualmente o quinquenalmente en algunas organizaciones, o puede ser en preguntas muy puntuales. ¿Por qué este té frío que lanzamos no funciona? ¿Qué es lo que no le gusta al consumidor? ¿Es el sabor? ¿No entiende nuestro concepto? ¿El precio está fuera de competitividad? Etcétera, ¿verdad? Y el Business Intelligence en realidad no es una técnica, no es un framework de análisis, sino que es un habilitador tecnológico, ¿verdad? Es una
son plataformas que nos permiten ser muy eficientes en la generación de insights relativamente básicos, ¿verdad? Y que, igual que les decía, que hay una complementariedad entre lo cualitativo y lo cuantitativo, aquí también el Business Intelligence puede contestarnos unas primeras preguntas, ayudarnos a establecer hipótesis y luego utilizar técnicas un poco más sofisticadas para la parte digamos, de analytics y entender los problemas más a Ahí, fondo. profe, quería acotar que el tema del Business Intelligence ahora ha tomado mucho más fuerza porque se puede decir que la mayoría de consumidores de los productos se encuentran en algún medio social o tecnológico. Entonces, estas herramientas nos ayudan a, de cierta manera, tener insights e información un poco más rápido que estas otras herramientas o formas de conseguir data por medio de un cuestionario o un focus group o no sé. Pero lamentablemente, por ejemplo, para la toma de decisiones estratégicas de un producto, el lanzamiento de alguna marca, etcétera, en el tema de las redes sociales es muy cambiante. Entonces, un estudio de mercado que tal vez se tomó el analista 2, 3 meses, 5 meses en obtener la información y analizar toda la data, en los medios digitales estamos hablando de cuestión de minutos, donde el consumidor cambia de percepción de un producto o una marca porque funcionan como cardúmenes de peces, ¿no? Porque se dejan llevar muchísimo por todo lo que está pasando en el ecosistema social. Entonces, estas herramientas sí están tomando mucha fuerza y son parte súper importante de esos análisis o de herramientas que se utilizan para esa investigación de los mercados. Totalmente. Sí, entiendo, gracias por el comentario, Andrea. Entiendo perfectamente que para muchos de los alcances de las preguntas que tenemos o del tracking que llevamos de cierta efectividad de campañas, por ejemplo, a nivel digital, pues los indicadores están súper claros y definidos y ya sabemos cómo se obtienen de forma automática también. Sin embargo, otros tipos de preguntas más, digamos, más a profundidad para entender esos comportamientos podría ser que se dejen combinar y no necesariamente con encuestas, ¿verdad? Sino que podrías combinarlo con focus group, inclusive perfectamente pues, en línea ahora también, ¿verdad? O sea, esto no tiene ese tipo de trade-offs necesariamente. Pero lo que sí quiero decir es que a veces creo que se sobreutiliza el Business Intelligence para tomar decisiones que con suerte involucra preguntas un poco más complejas. Y a veces dice que es raro porque tomamos estas decisiones viendo esos indicadores y como que no nos está funcionando tampoco, ¿verdad? Entonces yo creo que igual está pasando ahorita una dinámica en la que la gente está empezando a entender las limitaciones que tiene. Todavía no tenemos las claras respuestas, ¿verdad? De por dónde deberíamos complementarnos en las diferentes técnicas de investigación, pero sí por lo menos ya están sensibles de que, mira, no era tan sencillo al final tampoco, y no era tan automático y tan robot todo esto, ¿verdad? Pero perfecto, Andrea, de acuerdo con vos. David, adelante. Yo tengo una pregunta. Usted está directamente en el campo. En la práctica, ¿qué tan real o cuáles son las estrategias que se hacen para que la gente realmente le colabore a uno llenando un instrumento? Ahora la gente quiere todo en un clic y si son 2 minutos de encuesta, yo ya salgo y yo represento parte de la muestra de lo que tal vez la investigación necesita, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Porque por un lado entiendo el comentario de Andrés. Business Intelligence, uno hace un bypass, pero tal vez no es tan consolidada la información y se necesita un poco más robusta y están estos otros instrumentos, pero ¿qué estrategias e incentivos en la práctica hay para que la gente le dedique 5 o 10 minutos al instrumento que yo necesito para capturar esa información o extraer esa información? Sí, no, buenísima pregunta, David. Y sí, va en línea con lo que decía Andrea también. En realidad estamos perdiendo la batalla, definitivamente, David. Es decir, estamos perdiendo, por decirlo así, la investigación tradicional tiene sus días contados. Hay en ejemplos, ¿verdad? Cuando hablamos de estudios de opinión electoral, por ejemplo, ¿verdad? En Estados Unidos hemos visto tantos ejemplos ya que dan hasta tristeza. O sea, por más que te contesten, la pregunta de fondo es, primero, por ejemplo, en estos temas electorales, ¿qué tanto realmente te están diciendo lo que van a hacer? Y en muchos casos también, a nivel de consumo, investigación de consumidores, hay muchas cosas que vos no tenés consciente por qué estás haciendo. O si realmente vos
pones atención a las promociones o no. O sea, la realidad vos decís, claro, sí, para mí es importante que haya promociones. Yo las valoro bastante, pero pasaste por el punto de venta por el supermercado y ni siquiera te diste cuenta que había promociones, ¿verdad? Entonces, ese tipo de inconsistencias son bastante criticadas ahora y por eso hay una tendencia muy marcada y fuerte ahora a buscar más bien utilizar data real, ¿verdad? No, no data, o sea, data de comportamientos efectivos reales, no declaradas, no de intenciones y de recordaciones. Ahora, quitando esa limitación, todavía vive en sus días la investigación tradicional, si querés. Y la estrategia un poco es cuando, por ejemplo, cuando haces investigación de cuestionario en línea, concretamente, debería ser un tema que es de interés de la persona que está contestando. Por ejemplo, vos podrías mandar o te podrían mandar una encuesta razonablemente larga o corta, digamos, de todo, no sé, si vas al gimnasio, por ejemplo, ¿verdad? El gimnasio para entender si los servicios y las cosas que te están ofreciendo ahí son de tu satisfacción o no. Vos vas a tener el incentivo para contestar porque te interesa el output de esa encuesta, ¿verdad? Entonces ahí es donde participo, ¿verdad? Donde participo y puede tener un poco más de sentido. Alguna gente da premios, ¿verdad? Si contestas hasta el final las preguntas, te doy X o participas en una rifa o lo que quieras. Es dudable la utilidad de esas estrategias, ¿verdad? Yo casi que creería cuando son digitales, o sea, son en línea las encuestas, por ejemplo, debería haber un interés en los resultados de parte del público que le estoy preguntando. Lo cual casi que excluye temas públicos, ¿verdad? O sea, casi que por definición están fuera. Entonces, todavía vive también la telefónica, que tiene gente muy seria que sigue haciendo encuestas telefónicas, porque ahí por lo menos depende un poco la habilidad y el millaje que tiene la persona que está entrevistando, ¿verdad? Como para mantenerte contestando y lograr terminar lo más posible la encuesta. Pero sí, definitivamente es una tendencia, cada vez hay más terminación anticipada, hay no respuesta. Entonces, para serte honesto, David, son paliativos, ¿verdad? Lo que está pasando ahorita, esa rama de investigación. Pero sigue yo. Andrea, adelante. Vas a comentar sobre eso, me imagino. Estás en el aire. Sí, lo que le iba a comentar era que justamente ambos métodos, es que dijiste una palabra al inicio, que estaban como en las últimas. Sí, están viviendo, contando sus días. Sí. Ajá, tanto el otro como que ya no hay medios, como decía David, ya cómo cuesta que alguien te haga una encuesta o que te conteste el teléfono un minuto, pero también los métodos por medio de Business Intelligence son modificados y son alterados, entonces tampoco tenemos una respuesta real, una data real. Entonces, con una doble verificación y como decís, como consultando al comprador o al consumidor final, es donde tal vez puedes tener una data real, pero es muy complejo. Sí, sí, también ahora que dices eso, Andrea, en la sesión 6 vamos a hablar de encuestas y muestreo y voy a tratar de enfocarme mucho para no enfocarme en hacer encuestas tradicionales que probablemente ustedes no lo van a hacer, en las limitaciones y cuidados que deberíamos tener en la información que recogemos de redes, ¿verdad? O sea, directamente aplicando estos temas en línea. Porque pareciera que es como la solución, ¿verdad? ¿Qué más queríamos? Ahí está, pues ahí está todo. Está todo nuestro público y no necesariamente. Puede tener sus problemas de representatividad también, lo que recogemos de información de ahí. Pero no, perfecto. Nada más última cosa que quería comentar con ustedes aquí, que tienen que ver con estas técnicas y lo que podemos recoger con inteligencia comercial, los errores típicos que cometemos a la hora de entrar en nuevos mercados. Justamente lo que ustedes acaban de preguntarse, ¿verdad? Consumidores siempre dicen la verdad en los estudios de mercado, ¿verdad? O sea, aquí aparentemente a veces queremos creer lo que nos contestaron, ¿verdad? En un cuestionario, sobre todo si no está muy bien formulado. Hay problemas de conflicto de intereses de los stakeholders, ¿verdad? O sea, la gente que debería estar aprobando y dando camino a nuestros proyectos
¿Son intereses que son conciliables o no tanto? El business case en realidad no sale bien, o sea, eso es un clásico, ¿verdad? Compañías muy grandes les pasa eso. Forzamos un poco los supuestos de tamaños de mercado, de penetración de producto, de nivel de utilización de ciertos apps, por ejemplo, ¿verdad? De interés que podrían tener los consumidores, los usuarios. Y en realidad el business case dependía de números muy alegres, ¿verdad? De la idea hasta el greenfield, de que todo lo vamos a inventar y todo nuevo, ¿verdad? Entonces, probablemente nos va a salir bien y no sale bien, ¿verdad? No fuimos suficientemente críticos y ácidos. Y hay cosas muy elementales que deberíamos estar preguntando, ¿verdad? ¿Por qué no se ha hecho esto antes? O sea, ¿por qué creo yo que cuando yo vine con esta idea, nadie se lo había cuestionado antes? ¿Quién pudo haberlo hecho y por qué no lo han hecho? Que saben ellos que nosotros no sabemos, ¿verdad? Ser más bien esto en espíritu de método científico, ¿verdad? Voy a agarrar esta idea tanto contra la pared, ¿verdad? A golpes, hasta que si no se ha caído es porque posiblemente hace sentido proseguir con ella. Ok, un poco esa filminita es para que ustedes la usen de base o como motivación para la discusión del foro que está para la siguiente semana. O sea, durante esta semana quisiera que empecemos con esa discusión para ir calentando un poco estos temas de inteligencia comercial y hablar, ese foro que ustedes van a ver ahí en el aula virtual es específicamente hablar de un caso de una empresa costarricense, y eso sí es individual de cada quien, ¿verdad? De una empresa costarricense que intentó, ¿verdad? Ojalá más bien una experiencia que no haya salido tan exitosa, que intentó exportar algo y discutir desde esas perspectivas. Vienen las preguntas bien claras en el foro. Discutir por qué no sirvió tanto y qué pudimos haber hecho desde el punto de vista de inteligencia comercial para prevenir o para mejorar esos resultados. Pero bueno, aquí la estoy nada más como comentando que está el foro. Por favor, revisemos las preguntas, específicamente participemos ahí muy activamente en la discusión. Y ya con eso yo creo que vamos a ir bien sensibilizados para la siguiente semana. Ok, eso sería en cuanto a lo que quería compartirles aquí a nivel de presentación. Voy a irme aquí un momento al aula virtual a ver si se deja esto. A ver. Vamos a ir aquí al aula virtual. Ahí ustedes ven el libro del curso, ¿verdad? El libro de investigación de mercados. Aquí está el programa del curso como tal. Y aquí están los materiales de esta sesión, esa presentación, lo que acabamos de compartir, el foro que les comenté ahora. Y también quería decirles que normalmente, no todas, pero sí, lo que hago es colocar algunos artículos que vamos a utilizar durante la sesión y también algún material complementario. Esto es por críticas que recibí en ediciones anteriores del curso, que al final había como mucho material y no estaba muy claro qué sí había que utilizar sí o sí y qué era más opcional, ¿verdad? Entonces aquí voy a colocar siempre una carpeta de material complementario. Lo que tengan ustedes vean útil, de interés, bienvenidos, igual lo podemos discutir. Pero estos son los dos artículos que coloqué aquí, voy a entrar. Uno que habla de que no debería estar nuestra inteligencia competitiva enfocada solo sobre nuestros competidores. Y la otra, sobre todo esta, la que me interesa, ¿verdad? Que solo la mitad de las compañías usan la inteligencia competitiva que recolectan. Entonces, sobre este segundo, lo que me gustaría ahorita es, si usamos unos 15 minutos, y aprovechamos de una vez ahí para levantarnos tal vez un poco, para leer este artículo y comentar un poco las experiencias, para cerrar la sesión hoy, las experiencias que ustedes han tenido en este campo que podrían ir un poco en línea a lo que dice este artículo. Entonces, si estamos bien con eso, si no hay comentarios, dudas ahorita, a las 8:15,
Es un artículo no largo para nada. A las 8:15 nos volvemos a ver acá y cerramos la sesión un poco con las experiencias que ustedes han tenido. Estamos. Listo, entonces 8:15. Gracias. Vamos de vuelta. Bueno, ¿quién nos podría compartir? ¿Alguien tiene experiencia? ¿Le sonó familiar algo de esto que menciona en el artículo de por qué? Es interesante, ¿verdad? ¿Por qué no es tan utilizada la información que genera inteligencia comercial? ¿Quién nos puede compartir alguna experiencia o de lo que han escuchado? No, tal vez no directamente ustedes, pero sí han visto en su organización. David, adelante. Yo realmente yo nunca he trabajado en una corporación, en una empresa privada que venda servicios, ¿verdad? Lo más próximo es ahora en Lina, donde pues como no vendemos servicios, si no respondemos a la demanda en necesidades de capacitación y lo traducimos en servicios de capacitación para las empresas, realicemos perspectiva, ¿verdad? Perspectiva de cuáles son los puestos de trabajo, dónde vienen los flujos económicos, cuáles son las empresas que están invirtiendo, dónde se están creando las oportunidades y los gaps que hay en las capacidades o perfiles de empleabilidad de las personas. Pero ahí cometemos un error, ¿verdad? Que es similar al punto 1, que muchos de los estudios se hacen para confirmar una decisión que muchas veces se tomó aquí, a ver, ¿para dónde está soplando el viento? Y no se utiliza realmente para generar el producto o, como dice más abajo en el artículo, reubicar recursos. Entonces, a veces están diseñando modelos curriculares o cursos específicamente que no tienen salida, ¿verdad? Porque ya pasó el momento, o era algo de nicho, no era tanta la necesidad, y como no se hizo estudio de prospectiva, en este caso utilizando la metáfora, el estudio comercial o la inteligencia comercial, se metió muchísimo tiempo, recursos de personas y expertos para algo que era de nicho y no era realmente una inversión o potencial de inversión, ¿verdad? Entonces, desde la parte en la que yo estoy es básicamente cómo puedo yo adaptar todos los conceptos comerciales y de empresa y de venta de productos, servicios a lo que estamos haciendo nosotros en el INA. Perfecto, sí, ¿no? De hecho es totalmente un tema de prospectación, como vos decís, y sí es muy común, ¿verdad? Que de pronto alguien ahí está aplicado cursos, como vos comentás, David, pero perfectamente es el mismo punto que suele pasar en productos también. Yo estoy súper convencido que fui a otro lugar y vi que eso tenía mucha aceptación y lo quisiera tener aquí, la investigación la dirijo de tal forma que termina arrojándome lo que quería saber, ¿verdad? No lo que quería saber, sino lo que quería que pasara finalmente. Bueno, excelente ejemplo, David, gracias. ¿Alguien más nos puede contar algo de los puntos que comenta ahí el artículo, o no algo a su experiencia? Daniel, ¿ibas a comentar? Y bueno, algo que me llama mucho la atención, que yo lo he visto también en las prácticas y las consultorías que brinda McKinsey a las empresas y organizaciones, es que usualmente los analistas, digamos, bueno, como es una empresa externa, en este caso la que está haciendo el competitive analysis, ellos como que hacen una pasantía, por así decirlo, en la empresa donde van a trabajar. Entonces tienen cierta autoridad o trabajan de la mano con los decision makers de esta empresa para que no se queden simplemente en presentaciones de PowerPoint y etcétera, como menciona el punto 1, ¿verdad? Sino que realmente las decisiones o los resultados que tiene el análisis se transformen en acciones de la empresa y no se queden ahí solo en ideas flotando.
Perfecto, sí, el nivel de involucramiento, decir vos, Daniel, ¿verdad? O sea, que no es un assessment externo, sino que realmente estoy en el día a día viviendo las decisiones y participando de ellas. Sí, súper bien. ¿Quién más, compañeros, compañeras? María Belén, tal vez vos ahí en CINDE sí no aplica tanto eso que vimos. No sé. No tan así, la verdad, por el tipo de, ¿verdad? De cosas que se hacen. Sería más que todo, ahorita se está implementando algo que se llama el HR GPS, que es básicamente mapear talento alrededor de todo el país, ¿verdad? En donde se intentan realizar pruebas de inglés a estas personas para así poder conocer, ¿verdad?, qué tanto nivel tienen y poder incentivar en cierta parte la inversión extranjera directa en estos lugares, dependiendo del talento en el que se encuentre. También a partir de las ferias de empleo, con las personas que se registran, también se intenta, ¿verdad?, hacer como una relación oferta-demanda, en donde se llegan a distintas conclusiones, como que la mayoría de personas ponen que cuenta con un mayor grado de inglés y cuando hacen la prueba de inglés realmente salen los resultados de que no tienen tanto conocimiento como cada persona individual cree que lo tiene. También de que muchas veces el técnico que tienen no es suficiente o que no cuentan con la experiencia necesaria y aún así aplican a distintos puestos, ¿verdad? Que sí necesitan tener un mayor grado de experiencia. Todo esto también con el fin de poder tener como ciertos resultados para implementarlos en políticas públicas, pero es más que todo como en eso lo que aplicaría. Y eso, María Belén, eso que decís, vos dirías que en general las decisiones que se toman sí están bastante alineadas con ese tipo de insights que están generando. O dirías que a veces también hay preconceptos, como decía David, ¿verdad? Un poco que hay algunos otros tipos de dinámicas que ya están generando y queremos invertir en, por decir algo, Guanacaste. Sí, creo que está como mitad y mitad, ¿verdad? Sí hay cosas que sí se ponen en práctica según resultados, ¿verdad? Pero hay cosas que definitivamente tal vez se siguen haciendo sin tomar en consideración ciertas cosas. Por ejemplo, otro ejemplo que se podría dar con respecto a esto es con la parte de Coursera, que se dieron como ciertas becas para el país, ¿verdad? En donde técnicamente se le dieron becas a personas y no hubo como ese seguimiento a esas personas para verificar que efectivamente estuvieran cumpliendo con las becas. Muchas personas aplicaron, se les dio la beca, ¿verdad? Y técnicamente nunca se conectaron. Entonces, y también resaltó por otro lado, además de que no se conectaron, una parte de la población simplemente porque pensó que con aplicar ya había pasado el curso, ¿verdad? Está la otra parte de no contar con la conectividad necesaria o con el equipo necesario, ¿verdad?, para poder llevar el curso. Entonces también es una forma de que se le pudo hacer ver como a la parte gubernamental de que no es tan fácil, ¿verdad?, decir de Team Marine Doping, güey, a este lo doy beca, ¿verdad? Y listo, sino que sí tiene que haber como cierto estudio previo para poder invertir de manera correcta las becas. Perfecto. Muchas gracias, María Belén. Buenísimo. Bueno, y Daniel ya nos había adelantado que en City no habías tenido mucho roce necesariamente con ese lado No, sobre del todo mundo. porque City, bueno, la parte que yo veo es ese centro de servicios. Sí, sí, sí. Entonces, aquí no se hace nada ahí de ese tipo, realmente. O sea, no. De acuerdo. No, no. Buenísimo. Y Daniela, vos ahí desde las experiencias con tu mamá que nos dijiste al inicio, ¿han tenido oportunidad de participar con estudios directamente así o no tanto? Vieras que no, bueno, es vacilón, porque a la hora de vender los servicios que serían de educación, casi siempre está enfocado como en fijarse en el país, como qué es lo que el país me puede ofrecer. Entonces casi siempre se tira mucho toda la parte de naturaleza y de como el ambiente y las poblaciones en específico, digamos que nos vendemos como un país pura vida. Entonces, casi siempre el hecho de utilizar como lo que Costa Rica vende en general al mundo,
ayuda bastante que se haga un clic de inmediato, entonces casi nunca se utiliza como ese tipo de, Investigación. de investigación. Ujú. Ok, perfecto. Y Andrea, la experiencia tuya, lo que nos contaste ahora digamos, de Business Intelligence, o sea, lo que vos tenés de insights, ¿sale más de ese tipo de información o has tenido alguna dinámica de tener que interactuar con gente que hace research, digamos? Es más que todo con las plataformas y las herramientas de Business Intelligence que se toman decisiones estratégicas, los de mercadeo comercial, para, para los medios sociales específicamente. Lanzamientos de productos, promociones, temas de interés. Hemos tenido bastantes casos donde muchas marcas o empresas, en lugar de ser proactivas, son reactivas ante una situación de crisis. Por ejemplo, muchas de estas herramientas nos ayudan a prevenir crisis. Y cuando tienes la data anticipada, puedes prevenir estas crisis porque tienes insights con información súper valiosa para, como decimos aquí, no meter las patas en las estrategias. Muy bien. Sí, hay un aspecto interesante que tal vez aquí ya para terminar la sesión hoy que quería resaltar de esa lectura. Ustedes mencionaron varios, ¿verdad? Pero un aspecto interesante es que el clásico que uno escucha, ¿verdad? La clásica queja, digamos, de los colegas míos que trabajamos en esta área, es que no nos escuchan, ¿verdad? O sea, que tenemos información, que tenemos datos, que gastamos una buena cantidad de energía en generar esos insights y que en muchos casos los toman en una parte o no los toman del todo. Sin embargo, esa yo creo que es la fácil, ¿verdad? Una dinámica interesante que de hecho tuve la suerte en algunos casos de vivir es que los buenos directivos y las buenas directivas terminan sentando a la gente que hace este tipo de inteligencia en la mesa, ¿verdad? Pero en la mesa en el sentido no solo de que te voy a escuchar, sino que vos sos parte de la decisión, ¿verdad? Y cuando uno logra tener esa oportunidad, de pronto cambia totalmente la óptica también del tipo de cosas que hacemos investigación, ¿verdad? O sea, de pronto ya no hay aquellas cosas de nice to know, ¿verdad? Famoso, que traiga un montón de datos a la mesa que en realidad eso qué tan relevante va a ser para tomar esa decisión, qué tan de impacto es eso que me estás contando para determinar si este caso de negocio es viable o no. Entonces, cuando uno tiene chance de participar y realmente, como me decía un muy buen ex jefe que teníamos por allá, ya me senté en tu silla, te escuché, o sea, ya me puse en tus zapatos. Ahora quiero que te pongas en la mía y me digas qué decisión tomarías. ¿Verdad? Entonces, ahí, cuando ya pasa esa dinámica, eso va un poco en la línea de lo que decía David, ¿verdad? Ahora en la que ella firmina de plan y dirección. Cuando uno tiene desde mi área, si ustedes quieren, desde el área de inteligencia comercial, la oportunidad de sentarse en la silla, tomar la decisión, de pronto la óptica y la forma en la que uno conduce investigaciones y que uno enmarca problemas, etcétera, es totalmente otro. Y de eso depende. Por eso les digo que eso es muy fácil decir, no sé para qué me pidieron todo esto, ¿verdad? Y para qué yo estoy gastando toda mi energía en sacar esta información si al final las decisiones siguen siendo las que habían pensado al inicio. A veces es más complejo, ¿verdad? A veces es que uno, desde el área de inteligencia comercial, tampoco ha entendido la problemática real de fondo de los que toman las decisiones. Entonces, de pronto, ahí es donde no se entiende y donde no hace clic y la gente termina tomando las decisiones, ¿verdad? Como decía David, aquí, ¿verdad? Sacando el dedito por la ventana. Porque al final, sí, más bien yo esperaba un input diferente del área de inteligencia. Entonces, es interesante que ahí digan como que the single most critical variable, ¿verdad? Es el hecho de estar sentado en la mesa tomando las decisiones con la gente. Ahí es donde aumenta muchísimo el nivel de utilidad y el nivel de uso de la información. Que eso sí, sin duda, si está bien hecha, va a ser crítica para tomar buenas decisiones. Muy bien. ¿Alguna comentario, pregunta final de cómo seguimos? Estamos bien.
todo en orden. Bueno, un gusto haberlos conocido, haber compartido esta primera sesión. Esperemos entretenernos bastante ahora estas 14 semanas. Que esté muy bien. Buenas noches. Buenas Buenísimo. noches. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches. Suerte en el viaje, Daniel. Chao. Gracias.